Hola, bienvenidos. Hoy voy a estar hablándoles acerca de la humanidad de Jesucristo. Anteriormente hemos hablado acerca de la eternidad de Jesús, su deidad. Él es la luz verdadera y la gloria que merece. Hoy vamos a ver esa parte de Jesús humana, porque es importante para nosotros saber que nuestro Señor Jesucristo no solo es Dios, sino también es el Hijo del Hombre. De hecho, en el Nuevo Testamento se menciona ese título para Jesús aproximadamente 88 veces. Y es el título que más Jesucristo usa para referirse a sí mismo. De manera que vayamos a ver algo acerca de la humanidad de nuestro Señor. Todos sabemos que Jesucristo nació de la Virgen María en la ciudad de Belén, que fue encarnado, que fue hecho carne. Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia. Jesús se cansaba, se fatigaba, le daba hambre, le daba sed. No solamente eso, Jesús se conmovía, lloraba, amaba, se airaba. Así que estamos hablando de las características, ¿verdad?, que posee un ser humano. En su humanidad, Jesucristo se mantuvo siempre haciendo la voluntad del Padre. Quiero leerles en Juan 5:30, dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Así es que tenemos a Jesucristo, que es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo hecho carne, pero lo vemos sujeto a la voluntad del Padre. Entonces, esto nos llama la atención al hecho de que Jesucristo posee dos naturalezas en sí mismo. Él es una sola persona, la segunda persona de la Trinidad, pero Él es completamente Dios y completamente hombre. Vamos a ir a las Escrituras para ver unos pasajes que nos van a dar un poco más de claridad en este asunto. Jesús, poseyendo dos naturalezas, es importante que sepamos que su naturaleza divina es desde la eternidad, pero su naturaleza humana comenzó con su encarnación. Estaba prevista. Ya se hablaba del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Y para ser un Cordero inmolado, para derramar sangre, tenía que ser humano. Pero esa humanidad no comienza a existir en él hasta el momento de la encarnación, cuando aquel verbo fue hecho carne. Vayamos un momento a la palabra. Leemos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos viendo ya la humanidad de Jesús en este nacimiento virginal, pero también su deidad en esta manifestación del Emmanuel, el Dios con nosotros. En Isaías 9:6 leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Las dos naturalezas. Porque un niño nos es nacido, Jesucristo nacido de la Virgen María en Belén, y un hijo nos es dado, el unigénito Hijo de Dios, a quien Dios da para salvar a la humanidad. Recordemos ese versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
Así que nos es nacido un niño y nos es dado un hijo. Y a ese hijo se le llamará Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otra vez, vemos aquí las dos naturalezas. Leemos en Lucas 1, del 31 al 35. Este es el momento cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María para decirle lo que le va a acontecer. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le dice estas cosas a María. ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién es el que va a nacer? Y ella queda consternada. Así que le pregunta, pero ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahorita, más adelante, voy a hablarle acerca de esta expresión, el santo ser que nacerá. Así es que vemos en el nacimiento de Jesús y vemos en la explicación de quién es este Jesús las dos naturalezas, su deidad y su humanidad. José mismo, que estaba desposado con María y que tenía gran conflicto con este asunto del embarazo de María, recibió un mensaje también del ángel y dice la palabra en Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Era muy difícil entender esta revelación de que iba a nacer un niño que había sido concebido, engendrado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero es así como nosotros podemos entender que este Jesús, Hijo del Dios Altísimo, un santo ser, es sin pecado y no posee de ninguna manera la naturaleza caída o lo que podríamos llamar la naturaleza pecaminosa. En 1 de Timoteo 3:16 encontramos que Dios fue manifestado en carne. Dios, la deidad de Jesús. Carne, la humanidad de Jesús. Él mismo dice, hablando acerca de sí, me preparaste cuerpo. Hay un contraste que quiero presentarles a ustedes en la vida de Jesús con relación a su humanidad y a su deidad. Por ejemplo, nosotros encontramos que Jesús se cansaba. De hecho, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, dice la Biblia que se sentó así, cansado del camino. Pero este mismo Jesús es el que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A ese Jesús le dio hambre, pero él mismo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de mi carne no tendrá hambre jamás. Del mismo modo, Jesús estuvo sediento. Claro, caminaban tanto, hablaban tanto, estaban todo el día de arriba hacia abajo, le daba sed. Pero Jesús le dice a la mujer samaritana, mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría a ti.
porque el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Ese es Jesús, su humanidad, su deidad. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo decía, mi Padre mayor es que yo. Estaba hablando su humanidad. Así como él hacía la voluntad del Padre y buscaba hacer la voluntad del Padre y oraba al Padre y buscaba esa relación íntima con el Padre. Del mismo modo dijo, yo y el Padre, uno somos. Ahora, quiero que vayamos un momentito a ese momento de la crucifixión de Jesús. Allí está Él entregando su vida por nosotros, derramando su sangre, muriendo en el Calvario. Pero este Jesús es el que dice, el que cree en mí no morirá jamás. Debemos gozarnos en esta revelación de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender estas profundidades de las riquezas de la gloria de Cristo. Porque para nuestra mente humana es muy difícil ver cómo una naturaleza divina y una naturaleza humana pueden convivir en una sola persona sin que ninguna de las dos pierda nada. Ni la divinidad pierde por la humanidad de Jesús, ni su humanidad pierde por su deidad. Ahora, Jesús, dice la Biblia, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo, en su ausencia de una naturaleza pecaminosa, no tiene la tentación que tiene el ser humano cuando dice la Biblia que a causa de nuestras concupiscencias somos seducidos. Y de ahí entonces se concibe el mal y se da luz el pecado. En el caso de Jesucristo, sus tentaciones tenían que ver con no hacer la voluntad de Dios. Es así como el enemigo le tienta en el desierto, queriendo sacarle del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. De manera que es importante que nosotros sabemos que Jesús tiene una santidad intrínseca, es decir, Él es santo. Jesús ni pecó ni podía pecar, porque no poseía una naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo estaba en una absoluta obediencia a la voluntad del Padre. Y eso es bueno para nosotros. Eso nos hace a nosotros, por lo menos, depender de alguien que no tuvo pecado y que pudo ser el sacrificio perfecto para que por su muerte nosotros obtuviéramos redención y perdón de pecados. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es importante que sepamos que sin la humanidad de Jesús, nosotros no hubiéramos podido ser redimidos. Tenía que haber un cuerpo para que se pudiese derramar la sangre. De manera que por la humanidad de Cristo, por su encarnación, nosotros podemos ser redimidos. Del mismo modo, no podíamos ser redimidos si aquel sacrificio no fuese perfecto y si no pudiese haber sido el pariente redentor el que nos iba a redimir, porque siendo Dios, nos estaba reconciliando consigo mismo. Y aquí podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ay de la profundidad y de la altura del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de sus riquezas en las que nosotros nos podemos deleitar y nos podemos gozar. Porque tal sumo sacerdote nos convenía.
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hoy hemos visto la humanidad de Jesús. Siendo hombre, se entregó a sí mismo por nosotros. Y quiero terminar hablándoles o mencionándoles el pasaje de Filipenses 2, donde dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y murió su muerte de cruz. Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, démosle gloria al Cordero inmolado, al sacrificio perfecto, al Dios hombre, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y qué bueno saber que está sentado a la diestra del Padre y que desde allí intercede por nosotros. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor juntos. Les invito a que se suscriban a este canal y que activen la campanita para que cuando hayan nuevos videos ustedes reciban las notificaciones. Les agradezco mucho tu tiempo y les invito para que volvamos a estar juntos la semana próxima, donde estaremos hablando acerca del señorío de Cristo. El Señor les bendiga a todos.